Vamos con esa información que les contábamos hace tan solo unos minutos. La novedad, antes de las 8, era que se levantaban esas restricciones de velocidad en el AVE Madrid-Barcelona, y la novedad, unos minutos más tarde, es esa convocatoria, todavía sin fecha, esa convocatoria de huelga de los maquinistas. Sí, lo hace SEMAF, que es el sindicato mayoritario, el que representa, como decimos, a la mayoría de profesionales del sector que están en las cabinas de tren moviendo los vehículos. Normalmente estas huelgas tienen también un proceso posterior para ratificarlas, ver qué efectos tienen, ver qué servicios mínimos hay que fijar. En este caso, el sindicato mayoritario SEMAF sí que nos traslada que están muy enfadados con toda esta situación que se ha dado estos días. También entiendo, y ellos nos comentan, que sienten desprotección como colectivo. Las medidas iniciales son las que hemos contado antes. Por los accidentes que se han producido, van a convocar una huelga general en todo el sector. Van a exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar esa seguridad ferroviaria. También apuntan, aun con las previsiones que estén manejando los gestores de la infraestructura, que ellos no van a realizar trayectos en Cataluña si no se garantiza de verdad la seguridad. También nos comentan que es una carga emocional muy fuerte y muy grave la de estos días, y han recomendado a los compañeros del sector, a los maquinistas, que quienes no estén en disposición de prestar servicios se lo comuniquen a sus responsables, se amparan en una orden legislativa, y de momento no tenemos más novedades por parte del sindicato. Esta es la novedad hasta ahora, esa convocatoria de huelga de los maquinistas. Ayer nosotros aquí en la SER publicábamos, la adelantaba Edu Hernández, la noticia de que Adif había lanzado un aviso a los maquinistas de que tenían que limitar la velocidad en el trayecto Madrid-Barcelona a 160 kilómetros por hora, cuando normalmente circula a 300. Lo hicieron por problemas en el estado de la vía a lo largo de algunos puntos de ese trayecto que habían notificado los maquinistas desde ya hacía unos cuantos meses. Era una limitación de velocidad muy considerable, que además se producía, la petición llegaba solo 48 horas después, Edu, del accidente de Adamuz. Sí, tal y como adelantamos aquí en la SER, Adif envió ayer una nota a los maquinistas para que rebajaran la velocidad máxima con la que podían circular en algunos tramos de esa línea. Esa medida estaba puesta en 10 puntos del trayecto y cubría más de 150 kilómetros de vía, con limitaciones a 160 por hora, cuando lo normal, como dices, es un máximo de 300. Las causas se debían al estado de la vía, el estado de algunos aparatos de vía y el estado de un túnel. Además, también habían notificado problemas en la distancia de frenado con trenes que montan ese famoso sistema de señalización, el RTMS, en un punto muy concreto de la vía. La medida llegaba después de que el colectivo de maquinistas se plantara el lunes y anunciara de forma unilateral que iban a bajar ellos por su cuenta la velocidad a 230 por precisamente seguridad y problemas en la vía. Y esta advertencia de los maquinistas no llegó a raíz del accidente de Adamuz, sino que llevan meses advirtiendo de que este y otros tramos de la red, es decir, no solo en el trayecto Madrid-Barcelona, hay otros tramos de la red que están dando problemas. Sí, el propio sindicato SEMAF, que insistimos es el mayoritario dentro de los maquinistas, ya venía avisando desde agosto. Es entonces cuando piden a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria limitar la velocidad a 250 kilómetros por hora en varias líneas. Son las de Madrid-Barcelona, Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga y Madrid-Valencia. En esa nota denuncian la presencia de baches, garrotes, descompensaciones de la catenaria que ponían en riesgo la integridad del material ferroviario, es decir, de los trenes, porque estaban acumulando muchas averías, inestabilidades de la rodadura y daños en la propia estructura del tren. Esa nota se manda a Adif y a la agencia. En todo este tiempo, desde agosto, y por la información a la que hemos seguido teniendo acceso estas horas, solo tenemos constancia de que en diciembre se dictó una limitación, o había constancia de una limitación en dos puntos muy concretos. Una contraaguja defectuosa de un desvío que hay entre Yeles y bifurcación Torrejón de Velasco. Es un punto por el que se solía pasar a 270 y se rebaja a 80. Esa limitación ya se ha quitado, pero ojo, estuvo puesta 8 meses. Esa era una. La otra también estaba en otra contraaguja defectuosa entre bifurcación Torrejón de Velasco y Los Gavilanes, por la que se iba a unos 220 y pasa a 80. Ese punto es de la Madrid-Sevilla, pero también comparte con los trenes que vienen del Levante hasta la capital. Esa limitación todavía sigue puesta y lleva más o menos entre 9 y 10 meses. Y hay una cosa importante que hay que recordar, porque hace unos meses les hablamos de la retirada del servicio de Ablo, de la línea Madrid-Barcelona, y fue una retirada porque los trenes que prestaban este servicio, habían sufrido unas fisuras graves y no podían seguir circulando por este trayecto. Sí, la línea Madrid-Barcelona ha estado en el foco de las advertencias de los maquinistas por el exceso de vibraciones registradas en un tramo entre Madrid y Calatayud, el de Mejorada-Ariza, y que habría sido en parte
parte el responsable de la fatiga del material de ese tren que, como sabemos, ha generado muchos problemas desde el día en el que empezó a rodar, en mayo de 2024. Esto tiene dos caras, Ángels. Renfe ya detalló en agosto de 2024 a la SER que efectivamente esos trenes, pese a que eran nuevos, estaban dando muchos problemas y entre ellos notificaron efectivamente esa fatiga temprana de materiales, caídas repentinas de los pantógrafos y más cuestiones. De hecho, han hecho que Renfe le ponga una reclamación a Talgo, que es el fabricante, de 116 millones por la falta de fiabilidad del tren. Hablamos del tren Talgo-Abril. Es un modelo que se compra entre 2015 y 2016 por la Renfe de entonces. Talgo presenta un prototipo que en ese momento contaba con un presupuesto que era un 43% más bajo que el de la licitación. Es cierto que entonces se valoraba más la oferta económica, pesaba un 65% y también se valoró muy positivamente que fuera un tren con más plazas, tiene 5 filas de asientos por vagón, lo que te permite dar servicios low cost, que era lo que le interesaba a Renfe en ese momento para poder hacer competencia a Ouigo y a Irio en la liberalización, y también se valoró muy bien que pudiera cambiar de ancho, con capacidad de ir a más de 300 por hora. Ese tren dio muchos problemas con los plazos de entrega y empezó a rodar después de meses de pruebas en mayo de 2024. Desde ahí, numerosas incidencias que se han sucedido por el propio tren, que ya tenía esa fatiga de material y que se han juntado con una vía, la del Madrid-Barcelona, de la que tanto los maquinistas como Talgo ya se han quejado por su estado, aunque desde Adif siempre se ha insistido en que no existía riesgo. Aquí, como vemos, se han juntado un tren que ya venía con esa fatiga, que registraba muchas vibraciones cuando circulaba, y una vía de la que los maquinistas han reportado muchos problemas. Esto hizo que se formaran varias fisuras en los bogies, que son la parte baja del tren, donde están los ejes y las ruedas, de las 5 unidades que hacían ese Madrid-Barcelona y que fueron retiradas. Ya han sido reparadas y están haciendo ahora mismo servicios de Avant entre Madrid y Valladolid. Y sin ningún tipo de problema. Se ha hablado estos días, desde el accidente de Adamuz, de si se ha invertido suficientemente, si no ha habido suficiente inversión en las infraestructuras. Bueno, sobre la inversión en la red, que es un tema, insisto, que trae cola estos días. ¿Cuánto dinero se gasta en mantener la infraestructura? Mira, desde el punto de vista del mantenimiento estamos en cifras de récord. En 2024, que es el último dato disponible, se invirtieron 1.062 millones de euros en toda la red de Adif. Es la cifra más alta desde que este gestor se crea en 2005, porque en ese entonces se separa lo que es la gestión y el operador. Antes lo asumía todo Renfe y entonces se crea Adif porque nos obliga a la Directiva de Liberalización Ferroviaria Europea. Se pusieron más de 469 millones para la alta velocidad y más de 593 para la red convencional. Todo esto se hace en una red de alta velocidad de casi 4.000 kilómetros de extensión, en la que se invierten 118.000 euros por kilómetro, y una de tipo convencional de más de 11.600 kilómetros con una inversión de 50.800 euros por kilómetro. Es decir, se está invirtiendo más en los kilómetros de alta velocidad, siendo menos en términos de extensión, que la red convencional. Es cierto que lo que más está creciendo ahora es esa red de alta velocidad, porque es la apuesta del sector frente a una convencional que sigue más o menos en esos 11.000 kilómetros de longitud. Y si comparamos periodos, porque es cierto que venimos de unos años con poca inversión en mantenimiento que ahora se está empezando a corregir. Sí, como decimos, desde 2005, que es cuando se crea Adif, hasta 2011, se gastaron 4.900 millones de euros en mantenimiento. Es cierto que la red de Adif de alta velocidad en ese entonces medía solo la mitad de lo que mide hoy. Llega el gobierno de Rajoy y de ahí cae la inversión drásticamente ya desde el primer año, un 41%, de 939 millones a 662. Desde 2011 hasta 2018, en este caso hay que recordar que Sánchez llega a la Moncloa a mediados más o menos de ese año, se invierten poco más de 5.000 millones en mantenimiento. Y ahora, desde 2019 hasta 2024, ya con Sánchez en el gobierno, se invierten más de 5.235 millones de euros. Es decir, hay una diferencia de más de 200 millones de euros en cuanto al esfuerzo inversor. Y algo que es importante, ¿los operadores qué posición tienen en todo esto? Pues mira, todos, Renfe, Ouigo e Irio, pagan una cosa que se llama cánones ferroviarios. Es lo que tienen que abonar por utilizar la vía. Adif ingresó por este concepto 783 millones de euros en 2024, un 28% más que antes de empezar de facto la liberalización en 2019. Los operadores extranjeros llevan años insistiendo en que la estructura y el cálculo de los cánones no es efectivo y han elevado estas quejas a la CNMC y a Adif para cambiar la estructura que tienen. Para Ouigo e Irio suponen un 50% de sus costes y para Renfe un 34%. Mientras que Renfe sí que está generando beneficios en alta velocidad, pocos, pero lo están haciendo a día de hoy. Irio y Ouigo están en pérdidas desde que llegaron a España. Es cierto que el sector ferroviario es muy intensivo, están en fase de despliegue y de lanzamiento y ambos aseguran que esperan conseguir al menos un beneficio operativo a partir de este año. Pero de momento lo que es el beneficio neto, lo que queda en la cuenta,
acumula, en el caso de Irio, acumulan 31 millones de pérdidas y Wigo de 40, después de años sucesivos también de pérdidas. Adif ha cambiado este año el reglamento de cánones y que es más beneficioso también para Renfe, es decir, para los 3 operadores, e incluso le van a tener que devolver a los 3 las cantidades abonadas de más de este año al tener efecto retroactivo. Y hay que tener en cuenta que este gobierno se encuentra de lleno con la liberalización, cuando durante la legislatura entra la competencia, y eso implica invertir más porque es evidente que la infraestructura sufre más desgaste. Sí, mira, por poner cifras, antes de que entraran Wigo e Irio, España tenía 239 trenes de alta velocidad en toda España y eran solo de Renfe. Hoy tenemos 269 de Renfe porque compraron y llegaron esos 30 trenes Talgo-Abril, 20 de Irio y 16 de Wigo. Tenemos un aumento de flota que está rodando en las vías del 27%, 305 trenes. Es cierto que parte de esos nuevos trenes de Renfe están en pruebas en Francia y no están de momento dando servicio, pero la mayoría de los Abril sí que lo están. Es decir, hay más desgaste de la infraestructura sí o sí por la cantidad de trenes que hay circulando, pero también por los tráficos diarios que han aumentado de forma considerable entre 2019 y 2024. Te doy más datos. En el Madrid-Barcelona y el Madrid-Málaga-Granada, como corredor conjunto, aumentan un 50%. En el Madrid-Alicante se duplican prácticamente un 100%. En el Madrid-Sevilla aumentan un 19% y en el Madrid-Valencia un 60%. Te decía, pero claro, mi pregunta es, ¿no revisan las vías todas las noches? Sí, esto es un procedimiento totalmente protocolario. Todas las noches, una vez termina el servicio comercial de viajeros, pasan trenes auscultadores que se llama trenes que maneja Adif para ver cómo están las vías. Es decir, esto se hace prácticamente todas las noches y hay que dejar claro también que Adif no permitiría circular a ciertas velocidades de verdad si no viera, si viera ciertos defectos en la infraestructura. Pero es cierto que es De hecho, perdona, la revisión de todas las noches se hace precisamente para esto, para ver cómo están las vías, que no haya ningún objeto en ellas, etcétera, etcétera. Y como decimos, es llamativo que llegue justo después de este suceso ferroviario, de este accidente, pero como decimos, es un proceso totalmente protocolario, se hace con trenes auscultadores, también hay técnicos que revisan las vías y llega, pues como decimos, en un momento bastante complicado. También es verdad que Adif no ha dicho nada. No, de Adif momento no se pronuncia. Nosotros hemos pedido al presidente de Adif insistentemente para que nos conteste todas estas dudas que planteamos y de momento no hablan. No, de momento no nos dicen nada. Estos días han estado dedicados a facilitar información, en este caso a la CIAF y a las autoridades competentes. No nos han llegado muchas noticias por parte de ellos, sí que comunicados explicando que ese tramo de vía se revisó hace 2 meses, en noviembre, como bien indicó el ministro en alguna entrevista. El tramo de Adamuz. Eso es. Y también pues nos dieron una respuesta ayer a esta limitación de velocidad, que ellos insisten en que viene porque los maquinistas lo piden, pero como decimos, las peticiones vienen desde agosto. Y una última cuestión, porque es verdad que puede haber un poco de psicosis, miedo a coger el tren directamente, porque hemos visto en 2 días 2 descarrilamientos con fallecidos, con heridos graves. No son especialmente habituales los descarrilamientos. Sí es verdad que se han multiplicado por 4 desde 2014, pero estamos hablando de más de 12 años exactamente, pero la probabilidad de que haya un descarrilamiento es muy baja. Sí, mira, en 2024 por toda la red hubo más de 1.800.000 trenes en circulación. Tuvimos 97 accidentes y 22 descarrilamientos. Es decir, la radio de este tipo de incidentes por tren es muy baja. Sale a un accidente cada 18.500 trenes y a un descarrilamiento cada 81.800, que como decimos se puede dar, o no, estos son simplemente datos, lo otro es una probabilidad. Lo voy a comparar muy rápido con la carretera y según los datos que he podido extraer de la propia DGT, ahí la ratio de accidentes, un accidente cada 4.500 desplazamientos. Así que el ferrocarril es seguro y como decimos, estos accidentes no son para nada comunes, aunque sí que es cierto que son muy aparatosos, como hemos estado viendo. Edu, gracias. Hasta luego. Cualquier novedad te espero aquí.